Bienvenidos sean todos a esta nueva sesión de su formación Cardioelectro RM. Ya estamos llegando a la fase final de este gran evento, de esta gran formación. Y qué mejor manera de hacerlo, hablando de un tema que nos encanta a todos, pero que a veces se nos dificulta llegar a un diagnóstico preciso. Y estoy hablando de las arritmias. En este caso, nosotros vamos a hablar de las arritmias en particulares de cada una de ellas, pero para poder comprender bien cómo se manifiesta cada una de ellas, hay que entender y conocer sus mecanismos. Nosotros estaremos abordando muy desglosadamente las taquiarritmias supraventriculares y las arritmias ventriculares. Pero como le acabo de mencionar, uno de los aspectos que debemos tocar es el mecanismo de las arritmias de una manera que podamos comprender y se nos haga más fácil el manejo de las mismas. Arritmia. Cuando nosotros hablamos de arritmia, realmente es cualquier alteración de ritmo o de la frecuencia cardíaca que no responde a un motivo fisiológico justificable. Nacen de dos grandes mecanismos. Uno de ellos es la alteración de la formación del impulso, que aquí ya estamos hablando del automatismo normal alterado o automatismo anormal, y también de la actividad desencadenada, esas que son post de polarizaciones precoces y tardía. Y uno de los más importantes cuando hablamos de arritmia es alteraciones en la conducción, hablándose de ello, de la reentrada, que es el mecanismo principal de la mayoría de las arritmias cardíacas. Realmente se ha llevado durante mucho tiempo a debate manejar términos como arritmia o disritmia, que es cualquier alteración de ritmo o patrón de latido cardíaco, que se pueden presentar como lenta, como bradiarritmia, taquiarritmia, extrasístole, que son prematuras, de escape, que son esos latidos que no son sostenidos, o sustitutivos, que ya sí son latidos que son tardíos, pero en este caso se quedan sostenidos, o irregular como la fibrilación. Le decía que se lleva en debate durante mucho tiempo el término de arritmia o disritmia, y un poco más preciso es disritmia, ya que esto ya nos describe un ritmo alterado y no la ausencia total del mismo, como cuando utilizamos la palabra arritmia. Ya de manera global y general, mencionar ambos términos está aceptado, entonces no hay un problema por qué discutir tanto con esta terminología. Como le decía, hay diferentes grupos en cuanto al mecanismo de las arritmias. Tenemos trastorno de la formación del impulso, que lo iremos desglosando, como el automatismo normal, que puede estar en este caso alterado, aumentado, ¿de acuerdo? O anormal. Y aquí están ejemplos de cada una de las arritmias que también iremos hablando. Y la actividad desencadenada por despolarizaciones tempranas, precoces, que una de las arritmias características del mismo es la torsicidad de punta, ¿de acuerdo? Y también tenemos la actividad que es por despolarizaciones tardías, que en este caso nosotros conocemos una muy famosa, que es esta taquicardia ventricular bidireccional cuando tenemos intoxicación digitálica. Y en trastorno de la conducción del impulso, aquí nos vamos a enfocar más en la reentrada, porque aquí también están los bloqueos de la conducción, que ya fue un tema que tratamos, como los bloqueos sinoauriculares, auriculoventriculares y fasciculares. Pero nosotros vamos a hablar más de esto que son por reentrada. Y uno último que nosotros vamos a tratar son trastornos combinados, que son más para sistolia o aberrancia, que puede darse por taquicardia o bradicardia, que ese tema sí lo vamos a tratar más allá en el tema de arritmias ventriculares. Uno de los aspectos importantes que siempre debemos manejar y que ya conocemos muy bien porque fue uno de los temas principales en esta formación es el automatismo normal, en este caso el potencial de acción, tanto de esas células especializadas como de las células musculares. Y recordar que cuando hablábamos de ese potencial de acción,
del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular, el potencial de membrana era un poco menos negativo que el potencial de membrana de las células musculares, que este está alrededor de -90, mientras que el de esta célula especializada está entre -50 a -60. Eso da la característica de que el de la célula especializada, está más cerca del potencial de umbral para la hora de producirse despolarizaciones o automatismo de la misma. Recordad que teníamos una fase cero, que en este caso caracterizada por la entrada de calcio, mientras que en las células musculares el sodio es el protagonista. Este no tenía una meseta, el de las células especializadas, sino que tenía ya una fase de repolarización, mientras que el de las células musculares tenía una repolarización temprana, tenía una fase de meseta, esta repolarización rápida acá, y luego la fase de reposo. Bien, mientras que el de las células especializadas llegaba cerca del potencial de membrana, pero no tenía una fase de reposo como tal, sino que la misma entrada permanente de sodio, en este caso, y a veces calcio por estos canales especializados IF, permiten oscilaciones cerca del potencial de umbral, que luego hace que se den nuevas despolarizaciones, y por eso estas células especializadas se caracterizan por automatismo propio de la misma célula sin depender de estímulo externo. Dentro de este automatismo normal, que es el que nosotros hemos hablado en la célula especializada anteriormente, podemos también tener un automatismo que sea normal aumentado, pero también lo podemos tener deprimido. Y nosotros tenemos en nuestro potencial de acción distintas partes, porciones que ya conocemos y hemos hablado. ¿De acuerdo? Tenemos un potencial de reposo. Tenemos un potencial límite ya para el umbral, para que se dé las despolarizaciones. Tenemos un potencial de membrana diastólico que puede cambiar. Depende en este caso si es aumentado o deprimido. Imagínense que el de la línea recta es cuando se produce normalmente este potencial, mientras que el de la punteada está un poco antes porque llegó al potencial de umbral primero. Entonces se adelanta, se aumenta. Pero para desglosarlo mejor, tanto en las células sinusales, de la unión auriculoventricular, de Purkinje, en este caso podemos tener un automatismo normal, en este caso aumentado, ¿de acuerdo? Que mayormente se pueden encontrar en estas fibras que son de Purkinje especializadas, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, muchas células que son musculares, pero que en este caso también tiene propiedades de automatismo, y esto pueden depender más del canal rápido de sodio y suelen suprimirse por sobreestimulación. Bien, las causas principales de estas son, por ejemplo, por un estímulo beta-adrenérgico que hace que esa fase 4 allí aumente. Recordad dónde están los canales IF, que se da esa prolongación acá de la fase 4, que es esta que está acá, y permite que aumente y se dé un nuevo potencial de acción. En caso de hipopotasemia, también en caso de isquemia, puede aumentar el automatismo de una célula que ya lo tiene. Por ejemplo, nosotros tenemos un potencial de membrana diastólico, tenemos también en este caso un potencial de umbral. Tenemos también la fase 4 aquí, que es esta como una despolarización que se mantiene unas oscilaciones cerca del potencial de umbral. ¿Y cómo se me puede a mí aumentar el automatismo de una célula? Si nos podemos analizar, esto es la figura normal del potencial de la célula marcapaso, por poner un ejemplo. Si logro, en este caso, un aumento del umbral del voltaje, miren cómo ya el umbral se acerca más al potencial de membrana diastólico. En este caso, no tendría que durar tanto para llegar al umbral y desencadenar un nuevo potencial de acción. Aquí está más cerca, por lo que logra
en este caso, desencadenar un nuevo potencial de acción y aumentar la frecuencia de esta célula marcapaso. Puede ser por cambio en el umbral. Pero en este caso, también puede ser porque haya una disminución del potencial diastólico de membrana. Este es el potencial diastólico de membrana. Aquí se queda en el mismo lugar la puerta de umbral, pero quien disminuye, quien se vuelve menos negativo, es el potencial de membrana que se pega más al umbral. Esto permite en este caso también que llegue más fácil la entrada, en este caso, de calcio para que llegue y abra la puerta del umbral y se produzca un nuevo potencial de acción. Y esto aumenta también, en este caso, la despolarización y la frecuencia en la célula marcapaso. Otra causa puede ser el aumento ya de la pendiente de la despolarización de la fase 4. Recuerda que aquí tenemos los canales IF y si esto aumenta la entrada, en este caso de sodio, por estos canales IF, permite también que esas oscilaciones lleguen más rápido al potencial de umbral, a la puerta, y se produzcan nuevos potenciales de acción y también aumente la frecuencia de descarga de la célula marcapaso. Ahora bien, estas células marcapaso, las células que tienen automatismo, pueden verse influenciadas en este caso por la liberación de aceticolina, que permite que hiperpolarice la membrana celular y esto aumenta la conductancia de potasio. Al aumentar la conductancia de potasio, en este caso, esto disminuye, en este caso, la actividad de la entrada de calcio en la célula marcapaso, también la actividad de los canales IF, por donde pasa el sodio para que se dé nuevas despolarizaciones. Y esto hace que reduzca más la frecuencia de disparo, la frecuencia de despolarización de esta célula marcapaso, teniendo como resultado una bradicardia y una disminución de ese automatismo sinusal, de ese automatismo nodal, de ese automatismo de la fibra de Purkinje, produciéndose más un ritmo lento, un ritmo de bradicardia, y en este caso sinusal, sí afecta el marcapaso por excelencia. Ahora bien, el efecto simpático nos trae efecto contrario. En este caso, la liberación de adrenalina, noradrenalina, permite que se estimule estos receptores, los receptores beta 1. Y esto aumenta ¿qué? El ingreso de calcio, lo que hacía luego el efecto parasimpático de contrario. También aumenta la entrada de sodio a través de los canales IF. Y esto incrementa ¿qué? La pendiente de despolarización de la fase 4. Y el resultado de esto es que aumenta la frecuencia de disparo, aumenta la frecuencia de despolarización, produciendo taquicardia sinusal, un mayor automatismo de las células que tienen automatismo normal y también puede favorecer a arritmia, en este caso por una hiperestimulación adrenérgica y estas arritmias pueden ser automáticas. Una característica importante de cuando tenemos un automatismo aumentado, también que en otra literatura es el mismo que le llaman un automatismo normal alterado, para diferenciarlo de un automatismo anormal, que vamos a hablar más adelante, es que este responde a sobreestimulación. Si yo tomo una célula marcapaso, ya sea el nodo sinusal, ya sea en una células de automatismo que están por la crista terminal, también la fibra de Purkinje que tienen automatismo, la del nodo V también, y yo la sobreestimulo a una frecuencia más rápida de disparo a lo que va propiamente dicha célula, suelen suprimir en este caso, actividad de disparo. Sobreestimulamos y luego cuando paramos de sobreestimular, hay una pequeña pausa para que se vuelva a activar esta célula, su automatismo de disparo propio de ella. Esto lo diferencia de la célula con automatismo anormal, ya que por la sobreestimulación no suele hacerle caso y suele seguir independientemente de que la sobreestimule o no. La consecuencia de este automatismo normal alterado o aumentado es producir taquicardia sinusoide inapropiada. Muchos pacientes tienen
taquicardia sinusal inapropiada y uno de los tratamientos que realizamos nosotros, los electrofisiólogos, es ablación en el nodo sinusal, allá cerca de la vena cava superior, para tratar de regular la actividad de disparo en estos pacientes con taquicardia sinusal. También se pueden producir taquicardia auricular. Recordar que hay células auriculares que tienen automatismo propio y pueden producir taquicardia auricular, también como se pueden producir taquicardia en la unión y también se puede producir un ritmo ventricular acelerado por las fibras de Purkinje que se encuentran en los ventrículos. En cuanto al automatismo anormal, que es la otra cara de la moneda, esto, a lo que ya hemos venido hablando de un automatismo normal y un automatismo normal alterado o aumentado. Esto mayormente se suelen dar en células auriculares y ventriculares, las cuales no poseen su propia automaticidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace que cuando estas células se reduce su potencial de reposo, que ya nosotros lo conocemos que está cerca de -90 y van por debajo de -65 o -50, -40, -30. Esto favorece en este caso que se den despolarizaciones espontáneas, diastólicas, y esto pueden iniciar despolarizaciones repetitivas de impulso, incluso produciendo extrasístole y produciendo también alguna arritmia sostenida. Bien. Entonces, en este caso, imaginémonos nosotros que tenemos una actividad de disparo regular, normal, con un potencial de diastólico que está en -85 mV, pero en este caso, cuando nosotros se suele disminuir por automaticidad normal, este potencial de membrana diastólico disminuye, se vuelve menos negativo. Imaginar ustedes que se pone en -45, en -50, ya da la facilidad de que se produzcan potencial espontáneo y esto producen disparos y producen nuevas despolarizaciones y contracciones de las fibras musculares, pero también pueden producirse en -30, ya aquí está más cerca de los umbrales para que se produzcan más cantidad de disparos, incluso que puedan ser más sostenidos mientras menos negativo se ponga el potencial de membrana diastólico de esa célula que no debe tener automatismo propio, pero por disminución del potencial de membrana diastólico suelen optar por tener este automatismo, pero en este caso anormal. Es más porque afecta esta parte de la célula que es el potencial de membrana diastólico cuando se vuelve menos negativo, produciendo taquicardia auriculares, también ritmo idioventricular acelerado, que ya no sea por la fibra de Purkinje, sino por células musculares ventriculares que no tienen automatismo, taquicardia de la unión, y también en los pacientes que son posisquémicos, que se produzcan mucha taquicardia, que suelen ser también automáticas, que son una de las que suelen responder a beta bloqueadores por este mecanismo de un automatismo anormal. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros la fisiología normal de lo que ya hemos venido hablando de nuestras células marcapaso, de nuestras células especializadas. Entonces, en condiciones normales, quien lleva el rumbo de nuestro barco, quien lleva el rumbo del corazón es el nodo sinusal y los demás tejidos con sus impulsos se mantienen más suprimidos por debajo del estímulo del nodo sinusal y esto genera que todo esté sincronizado, que todo esto esté estable. Imagínense ustedes en esta primera imagen acá, nosotros podemos observar acá que tenemos una despolarización diastólica disminuida, tanto aquí donde está la letra A como donde está la letra B. Si esto es lo normal en esta línea, miren que está por debajo de la línea ambas y esto hace que esté disminuido y que el automatismo de dicha célula esté deprimido y esto va a producir bradicardia sinusal. Ponerlo así, ¿de acuerdo? Mientras nosotros disminuyamos el nivel, ya sea del potencial de membrana diastólico, ya sea de la despolarización de la fase 4, esto hace, en este caso, que el umbral sea menos negativo y la bradicardia sea un poquito más marcada en este caso. Pero si en vez de esto nosotros tenemos la fase de depolarización
un poco más aumentada. Miren el potencial de membrana acá, y esto está más aumentada. Esto hace que esté más cerca del potencial de umbral y hace que esté más acelerado el ritmo. Aumenta la facilidad de activación, la facilidad de disparo de esta célula marcapaso en este caso. Bien, pero puede ser que ese potencial, esa fase 4 de despolarización, donde se dan las oscilaciones por los canales IF, no suelen ser lo suficientemente aquí importante para estar cerca del potencial de umbral y se mantenga siempre por debajo de él sin llegar a tocar esta puerta, lo que hace que el nodo sinusal esté por debajo en funcionalidad comparada con la de las células que se encuentran con automatismo en la crista terminal o en el nodo AV, en una fibra de Purkinje, y necesitamos un ritmo de sustitución de escape. En estos casos, si se mantiene por debajo siempre del umbral, dicha fase de depolarización de la fase 4. Bien. Pero también pasa lo mismo en la célula de unión, acá entre la aurícula y los ventrículos, la célula de la unión auriculoventricular, y que nosotros podamos tener un automatismo aumentado, incluso que supera el nodo sinusal, y esto hace que pueda generar que el ritmo de la unión sea quien lleve la batuta en el corazón, o sea que el nodo sinusal se quede por debajo y el nodo AV o las células de la unión aumenten su automatismo y tengamos un ritmo de escape de sustitución, que es lo que vemos cuando hay un ritmo de la unión. Bien. Y esto permite, en este caso, o que también se deprime el nodo sinusal y también esté muy deprimido la fase de despolarización en la célula de la unión, y permita también que el ritmo esté un poco más lento de la cuenta, incluso pudiendo llegar a ser sustituible por ritmo de escape ventricular. Ya en la fibra de Purkinje, en este caso, saben que la frecuencia allí está entre 15 a 30 o a 35, su frecuencia de automatismo, su frecuencia de escape. Y en este caso, que en esta fibra aumente el automatismo, esto es lo que genera extrasístoles ventriculares que pueden ser del Purkinje. Bien, o también los ritmos de escape cuando no tenemos un ritmo que sea superior al mismo. Esto mantiene un ritmo de escape cuando vemos QRS ancho, que puede tener diferente morfología, que puede ser tanto el escape de la fibra de Purkinje, que su escape suele ser mayor al de las células ventriculares, o que hayan células ventriculares que disminuya tanto el potencial de membrana diastólico que superen al ritmo de escape de la fibra de Purkinje y sea de allí el escape. Pero mayormente nosotros solemos ver que suelen ser de fascículos, que suelen ser de fibra de Purkinje, el escape ventricular del mismo, cuando las alteraciones se encuentran a este nivel. Otro mecanismo importante de las arritmias, ya saliendo del automatismo normal que puede estar alterado o anormal, es el mecanismo por la actividad gatillada, por la actividad desencadenada. Y aquí lo que se produce es que el potencial normal del corazón produzca luego oscilaciones o de a que se produzca oscilaciones anómalas de potencia de acción que generen oscilaciones y depolarizaciones adicionales después de este potencial normal, después de este estímulo inicial. Y esto pueden ocurrir en distintas fases del potencial de acción. Puede ser durante el final de la meseta o en la repolarización rápida, o incluso ya cuando la célula está totalmente en reposo. Cuando ocurre en la fase 2 y fase 3 se conoce como una postdepolarización temprana, pero ya cuando ocurre cuando la célula está totalmente en reposo se conoce como una postdepolarización tardía en este caso. Ahora bien, puede darse una actividad desencadenada que es precoz durante la fase 2, todavía no durante la fase 3, durante la fase 2. Y esto
ocurre ya mayormente al final de la fase 2, que es donde está terminando ese potencial de refractariedad absoluto, y se producen oscilaciones o postdepolarizaciones que pueden generar nuevos estímulos. Esto ocurre más por, en este caso, un aumento de la entrada de calcio durante esta fase. ¿De acuerdo? Y esta entrada adicional y persistente de la entrada de sodio durante la meseta facilita que se den estas postdepolarizaciones tempranas a nivel de la fase 2. Esto es más asociado a pacientes que tienen QT prolongado, particularmente la variante de QT, de QT prolongado, ya en este caso el tipo 3. Aquí nosotros, en un electrocardiograma, en estos pacientes, vamos a observar una prolongación del intervalo QT, pero ya se conoce en este caso que es por un tipo 3 cuando ya se ha estudiado. Bien, en este caso la causa de la actividad que son por despolarizaciones precoces pueden ser por sotalol, pueden ser por quinidina, por fenotiazida, hipoxia, acidosis. También en este caso estado hiperadrenético del mismo paciente, que suelen estar asociados a este tipo de QT prolongado. También en pacientes con prolazo de la válvula mitral que provocan extrasístoles ventriculares por despolarizaciones precoces. Y estos son uno, pueden generar también la torcida de punta, pero vamos a ver cuál específicamente. Se puede dar postdepolarizaciones precoces, pero que son durante la fase 3, ya no durante la fase 2, durante la fase 3. Esto está más asociado a síndrome de QT largo tipo 2 y tipo 1. En este caso, en vez de esa entrada masiva de calcio y persistente de sodio, se debe más a la salida, a estos canales de salida de potasio como los IKR y los IKS. Aquí hay una diferencia fisiológica en el tipo 1, en este caso, la liberación es de calcio intracelular, desde retículos sarcoplámicos, no es una entrada ni del exterior, ¿de acuerdo? Esto es por la vía de los receptores de la rianodina en este núcleo que permite la salida hacia el interior de la célula, pero desde el retículo sarcoplámico. Cuando se produce la alteración a este nivel de la fase 3, es que suelen producirse esta actividad gatillada por postdepolarizaciones precoces, pero siempre lo más importante es que son dependientes del potencial nativo de acción, de ese potencial previo que se da en dicha célula. Bien, entonces, mayormente, eso está más asociado a frecuencia cardíaca baja. Por eso muchos pacientes con bradicardia suelen producir arritmias ventriculares o muchas extrasístoles, y es por la actividad desencadenada que se produce durante la fase 3. Bien, esta puede ser suprimida por marcapasos. Recordar que los pacientes que tienen torcida de punta, que están muy inestables, que no logramos controlar, nosotros con sobreestimulación por el marcapaso, mantener frecuencias estables, ya sea a 90, ya sea 100 latidos por minuto, o muchos pacientes de esto con la infusión de isoproterenol, que mantiene la frecuencia un poco más alta, que te saca de esa zona de bradicardia, puede mantener un ritmo estable y evitar estas postdepolarizaciones que suelen darse durante la fase 3. Ya hablando de la actividad desencadenada tardía, ya no es precoz en este caso, es una que se da cuando la célula ya está totalmente en reposo. Bien, aquí está, en vez de compararla con la fase 3, que son postdepolarizaciones precoces que suelen estar asociadas a bradicardia, en este caso suelen ser más taquicárdicos dependientes, este tipo de postdepolarizaciones tardías. Aquí ya su mecanismo responde más a la apertura de los canales de sodio y que suelen ser sensibles al calcio intracelular. Por eso, cuando tenemos intoxicación digitálica que permite también esa sobrecarga de calcio intracelular, suelen producir taquicardia ventricular bidireccional,
y suelen ser por postdepolarizaciones tardías. Aquí la isquemia, la intoxicación digitálica, como dije, solamente no produce esa taquicardia ventricular bidireccional, sino que puede producir taquicardias auriculares, taquicardia de la unión, también este estrés adrenérgico de noradrenalina y adrenalina, como suelen ser muy taquicardio dependientes, pueden producir arritmia por postdepolarizaciones tardías. Van a ver muchos pacientes que tienen taquicardias auriculares que son multifocales, caóticas, suelen producirse por estos postpotenciales tardíos en este caso. Bien. Esto es en cuanto a la actividad desencadenada a la actividad gatillada. Nosotros hemos hablado del automatismo normal, hemos hablado también del automatismo normal alterado y anormal, de la actividad desencadenada por postdepolarizaciones precoces y tardías. Recordar para que no se le olvide que las precoces están más asociadas a, en este caso, a la bradicardia dependiente, mientras que la tardía más taquicardia dependiente, ya que esa de la fase 3 también suelen estar muy asociados a la taquicardia por torcida de punta. Bien, mientras en este caso que ya está de la fase 4 más asociada a intoxicación digitálica por la taquicardia ventricular y también a efectos adrenérgicos y demás. Suelen ser más taquicardio dependiente la de esta postdepolarización tardía. Hay bloqueo de la conducción, que es uno de los mecanismos de las arritmias, que no lo vamos a tratar porque ya lo hablamos. Y en este caso es porque cuando se habla de bloqueo de rama, cuando se habla de bloqueos sinoatriales, auriculoventriculares, fasciculares, son por distintos tipos de bloqueos que suelen dar por enlentecimiento, bloqueo bidireccional o bloqueo unidireccional. ¿De acuerdo? Entonces, ya son los bloqueos que hemos tratado y en esto no vamos a abundar. Uno de los mecanismos más importantes, en este caso para la producción, la generación de arritmia, es el mecanismo de la reentrada. Bien, este mecanismo de la reentrada es cuando el impulso no suele ser uniforme. Suele haber un sustrato, que es presencia de un tejido miocárdico, pues tiene diferentes características electrofisiológicas, diferentes propiedades de la conducción, diferentes propiedades de refractariedad. Suele haber una zona de bloqueo por donde permita que se produzca bordear el impulso y se produzca la reentrada. Y también suele haber una zona de bloqueo unidireccional que permite que un frente de onda avance en una dirección, pero que luego en la dirección contraria no. Es un bloqueo unidireccional. Un trayecto también debe haber de una conducción un poco más lenta dentro de estos circuitos, que esto proporciona un retraso suficiente de este impulso que va conducido frente a la onda circundante que permite la recuperación de de la propiedad refractaria del tejido para que se pueda mantener este circuito. O sea, ese bloqueo unidireccional que había, cuando tenemos esta conducción lenta, permite que se pueda recuperar, en este caso, el paso del impulso para que se pueda perpetuar el circuito de la reentrada. Bien, debe haber una masa crítica de tejido, que es la que es capaz de tener estos frentes de onda de las reentradas circundantes y un desencadenante, que en este caso suele ser un extrasístole, ya sea ventricular o una extrasístole auricular, para que se pueda dar la reentrada. Bien, importante que debemos tener un bloqueo unidireccional, debemos tener una zona de bloqueo que suele ser funcional o anatómica. Solemos tener un área de conducción lenta y solemos tener un desencadenante. Y vamos a poner un ejemplo aquí como cuando se da la taquicardia intranodal. Nosotros tenemos acá este latido sinusal, bien, que va normal. Miren cómo aquí viene el impulso sinusal. Baja por la vía rápida, tenemos una vía lenta que permite la conducción lenta. ¿Y qué pasa? Cuando el impulso se divide en dos acá, baja por la vía rápida y la vía lenta. Imagínense que este es el GIS. Acá, el de la vía rápida llega rápido al GIS y quiere incluso devolverse por la vía lenta.
pero se encuentra con el frente de onda que venía un poco lento a través de la vía lenta, choca aquí y ya esto queda abolido, pero todo pasa hacia el ventrículo. Pero puede pasar que haya, en este caso, una extrasístole auricular. Mírenlo acá, una extrasístole auricular. Incluso ven que se aumenta el intervalo PR, no más porque cuando viene este extrasístole auricular y quiere bajar por la vía rápida, no puede porque tenía un periodo refractario, en este caso, prolongado. Al tener este periodo refractario prolongado en esta zona, se encuentra sin ser capaz de ser excitado y se bloquea el impulso. Pero la vía lenta tiene un periodo refractario más corto, lo que permite que esa extrasístole sí pase por la vía lenta, bien, pasa por la vía lenta, pueda bajar al ventrículo y se pueda devolver eh, retrógradamente por la vía rápida. Y recordar que teníamos acá un bloqueo unidireccional que era por el periodo refractario, por propiedades electrofisiológicas. Ahora bien, esta vía, el impulso iba tan lento que permitió que esta refractariedad pasara y ya que la célula pudiese ser excitada, la de la vía rápida. Por eso permite la conducción retrógrada y permite que se perpetúe el circuito y se mantenga esta taquicardia intranodal. Esto es un ejemplo clásico que puede explicarse muy bien en otro tipo de reentrada. Esto, por ejemplo, en la reentrada anatómica. Imagínense una isquemia. Zona isquémica, un infarto, permite el intercalamiento de célula buena, célula mala. Esto permite que se produzcan ciertos caminos con diferentes propiedades electrofisiológicas. Una zona ísmica que permite la conducción más lento, una que permite la conducción más rápida. Y esto se forma por todo este circuito. ¿De acuerdo? Que es un sitio de entrada, un mismo protegido lento, un sitio de salida. Y permite que se produzca una reentrada porque suele darse bloqueo unidireccional, suele darse una zona de conducción rápida, una zona de conducción lenta y también un bloqueo que puede ser funcional o anatómico, pero que en este caso es anatómico y permite la reentrada. También tenemos un obstáculo anatómico que es el anillo tricuspidio en el flúter auricular y permite también que se dé la reentrada por el obstáculo anatómico, por la zona del istmo que permite la conducción lenta en este caso. Bien, y también tiene un bloqueo unidireccional. O también en el caso de las vías accesorias que permite esa conexión entre la aurícula y los ventrículos, que todo luego pueda pasar por el sistema nodo His-Purkinje, y esto también tiene obstáculo o reentrada anatómica porque utiliza diversas estructuras para que se dé la reentrada en este caso. Suele haber una reentrada funcional que ya aquí no necesita literalmente un obstáculo anatómico para que se dé. Y esto suele producirse porque en el miocardio hay una heterogeneidad en el tejido, en ciertas células, que es característico en el caso de la fibrilación auricular, fibrilación ventricular, también en el flúter auricular típico. Esas variaciones que se producen en cierto tejido de refractariedad, de conductividad y de excitabilidad permite que se produzcan, que se vuelva un núcleo, como en este caso, totalmente refractario y permita muchos impulsos repetidos y a esto se le suele llamar incluso un circuito líder. Y veremos más adelante que ya se ha conocido un poco más el mecanismo de rotor y permite que incluso que impulsos prematuros circulen, en este caso continuamente alrededor de un área central. Bien, alrededor de una área central de forma funcionalmente refractaria que permite el mantenimiento de este circuito. Pero, ¿qué pasa? Esta onda de activación está siempre tan cerca de la refractariedad, o sea, la cabeza está tan cerca de la cola que en muchos casos se puede abolir porque choca la cabeza con la cola, pero a veces solamente queda muy cerca y tan cerca que permite que eso sea inestable. Y esta inestabilidad es lo que permite que se produzcan estos ritmos irregulares. Por ejemplo, se ha estudiado ya mucho para el mecanismo de la fibrilación auricular.
es la onda espiral única, una onda de rotor. Es una onda que adopta una forma de espiral, como observamos acá, y se va curvando hacia el centro. ¿De acuerdo? Miren cómo se va curvando, como un rotor hacia el centro. Imagínense esto como una imagen tridimensional. Bien, y esta onda se va curvando hacia el centro. Va existiendo un gradiente de voltaje que va en el centro del rotor, que suele ser con potencial de radiación corto, mientras que en la área que son periféricas, bien, en la área que son periféricas, permite ya que tenga un potencial de radiación un poco más prolongado. Entonces, la zona se despolariza, que va despolarizándose, como vemos acá, rodea el núcleo. El núcleo en reposo lo va rodeando esa zona que se van despolarizando, pero el acortamiento mayor de ese potencial de acción que siempre está cerca del centro, recordad que aquí el potencial de acción es más corto, que está más cerca del centro, permite en este caso mantener mucha frecuencia acelerada, muy acelerada, por el periodo de refractario corto que se encuentra en el centro, alrededor del centro de la onda en espiral. Entonces, este potencial, que es lo que pasa más frecuentemente, se acorta tanto que en este caso la área que son distaliae no pueden conducir este ritmo. Porque un ritmo que se acorta tanto, si se acorta tanto, va muy acelerado, no puede ser conducido y desorganiza, en este caso, esa onda en espiral que a un momento parecía organizada, la desorganiza y es lo que produce lo que es la fibrilación, que puede producir fibrilación ventricular, fibrilación auricular, depende en el tejido que se produzca este mecanismo. Bien, esto era lo que pasaba anteriormente con la onda en espiral, viene bien organizada hacia el centro donde están los periodos refractarios más cortos y aquí más largos, pero va acortando demasiado el centro de esta onda en espiral que no puede el tejido conducir de una forma regular y ordenada esta onda en espiral. Y al no poderlo, es como que rompa la onda en espiral en el rotor y se produzcan diferentes activaciones con diferentes periodos refractarios en diferentes células, se desorganiza y permite el mantenimiento ya de un ritmo muy rápido, pero irregular. Recuerda que en la FA entre 350 a 600 y una fibrilación ventricular también altísima. Y es por este ritmo desorganizado y muy rápido que se suelen producir en la célula. Eso suele estar dentro del mecanismo de rotor, que es dentro de una reentrada funcional. Bien, también aparte de que se produzca una reentrada por anatómica en el tejido isquémico, ciertas células suelen quedar con diferentes disposiciones en el músculo. No sabemos dónde se produce el infarto, cómo queda la disposición de estas células, y esto produce una anisotropía, que es una variación de la conducción del impulso por la variación que se produce en la orientación de la fibra y por el daño tisular producido. Esto también suele producir circuitos que pueden producir muchas arritmias, en este caso, y arritmias complejas, porque se producen más que una reentrada funcional sola, es una reentrada como combinada entre anatómica y funcional. Y un mecanismo frecuente que nosotros solemos ver mucho en el laboratorio de electrofisiología, en taquicardia ventricular, por esta reentrada combinada entre anatómica y funcional, por la anisotropía que se produce por la disposición de la fibra, es que se da una reentrada en 8. Es como un número 8, una reentrada en 8. Aquí hay un frente de activación, encuentra un obstáculo anatómico o funcional por la disposición de la fibra de la célula, y cuando encuentra ese punto de entrada, ese punto de activación en un periodo refractario, bajo unas condiciones que deben darse bien adecuadas, se divide en dos impulsos. Llega a un punto, está refractario, se divide en dos impulsos y este gira en dirección opuesta en un patrón en forma de 8 y llega siempre al mismo punto. Esto es lo que suele explicar. A veces tenemos un istmo, solemos tener aquí, por ejemplo, tejido cicatrizar acá, y viene un solo impulso. Cuando un impulso pasa por ese istmo,
A veces suele llegar a un punto que está totalmente refractario acá, se divide en dos frentes de onda. Ese dos frentes de onda bordea toda la cicatriz por el tejido bueno y suelen llegar ambos a la misma entrada. Esto produce una reentrada en 8, ¿de acuerdo? Y suele ser también un mecanismo de arritmia combinado entre anatómico y funcional. Dentro de la reentrada funcional, que también lo abordaremos muy bien en las arritmias ventriculares, está aquella que se da por una dispersión heterogénea de la repolarización, como pasa en el síndrome de Brugada, que hay una diferencia en los potenciales de acción entre el miocardio o el endocardio y el epicardio. Bien. Entonces, la diferencia de gradiente entre esta capa muscular permite, en este caso, que se den dichas arritmias, como en el caso de los pacientes algunos que tienen un QT largo, pacientes que también tienen síndrome de Brugada. Esta diferencia de gradiente permite reentrada a nivel de esta fase uno aquí en el potencial de acción y por eso explica el mecanismo de estas arritmias. Eh, el distinto tipo de gradiente que suele darse entre endocardio y epicardio, pero más que el endocardio entre la célula miocárdica como tal y el epicardio. Esta dispersión heterogénea de los potenciales de acción favorece que se produzcan dichas arritmias. También hay algo que se llama conducción supernormal y también un gap de conducción. La conducción supernormal es cuando, en este caso, imagínense que hay un potencial de acción, bien, y en el potencial de acción, en este caso no puede pasar ningún impulso porque todavía está totalmente refractario. Bien, pero se da el caso que esa célula está súper excitada y esta súper excitada permite que un impulso prematuro suela pasar a través de ella y se produzca un nuevo potencial de acción. Esto se llama una conducción supernormal, es más por una fase de excitabilidad que hay aquí aumentada. ¿De acuerdo? Y puede producir trasístoles auriculares, trasístoles ventriculares, también que se produzca una desaparición momentánea de un bloqueo de rama derecha, es cuando no debía conducirse un impulso porque está refractario ese tejido, pero estaba muy excitado y permitió que se conduzca. El gas de conducción, a diferencia de esto, que también suele darse por un impulso prematuro, no es más que, a diferencia de este sí aprovecha una ventana de conducción y permite que el impulso pase y un paciente también que tenía un bloqueo de rama, luego se conduce, en este caso, con un bloqueo de rama, con un QRS estrecho. Pero a diferencia de la conducción supernormal, que suele ser muy estrecha la diferencia, la conducción supernormal es un tejido que debía estar refractario porque le toca estar en esta fase refractario y estaba hiperexcitado y permitió la conducción. Mientras que el gap de conducción, que puede ser anterógrado, retrógrado, combinado, lo que hace es que aprovecha la ventana entre periodos refractarios y aprovecha esta ventana ciega entre periodos refractarios y suele pasar el impulso a través de él y que suele conducirse con normalidad. Y otro de los mecanismos de las arritmias también es la parasistolia. Bien, la parasistolia vamos a diferenciarla de extrasístoles ventriculares. Una característica importante es que tiene intervalos de acoplamiento variables. No es la misma distancia entre el QRS basal y este impulso ventricular que este impulso basal y este impulso ventricular. Vamos a encontrar que tiene intervalos de acoplamiento variables, pero que cuando usted marca la distancia entre impulsos ventriculares, sí mantienen una regularidad entre ellos mismos. Tanto así que podemos encontrar un impulso ventricular un poco más estrecho que este impulso anómalo acá, pero es más estrecho porque está fusionado. Bien, no se parece ni al basal ni a este, está fusionado, pero sí cuando busca la distancia se encuentran todos entre QRS equidistantes. Bien.
Entonces, mayormente esto pasa porque hay un tejido, mayormente en el ventrículo, que tiene un bloqueo de entrada unidireccional, que el impulso sinusal no logra entrar a ese grupo celular, entonces como que no puede mantener dominada a su favor el nodo sinusal esa célula del ventrículo. Este suele descargar de forma independiente, porque puede tener un automatismo anormal en este caso, y aprovecha un momento en que todo el tejido por el alrededor de él no esté refractario por el impulso previo sinusal y cuando está disparando logra a que se haga un impulso del mismo, en este caso, y producir una despolarización ventricular en este caso. Bueno, esto fue de forma resumida los mecanismos de las arritmias, en este caso que pueden ser supraventriculares o ventriculares. Hablamos del automatismo normal, que era un recordatorio, que este puede estar alterado, aumentado, que también puede estar un automatismo anormal de esas células que no tienen automatismo propio, pero lo pueden adoptar. Hablamos de la actividad gatillada, pues de polarizaciones precoces y tardías. Hablamos también de los bloqueos de la conducción, en este caso de la reentrada, que es el mecanismo más frecuente de las arritmias cardíacas. También como los mecanismos funcional de reentrada y aquello también por parasistolia y dispersión, en este caso de potencialización entre miocardio y epicardio. Espero que le haya quedado bastante claro. Pueden volver a repetir el video para que lo puedan entender y también lo van a poder afianzar muy bien con el podcast que le he dejado en la formación, acá en la plataforma, para que lo vayan escuchando en cualquier momento del día. Eso hace reforzar y recordar los conocimientos y también corroborarlo y estudiarlo con el material de apoyo de esta formación. Gracias por estar y llegar hasta acá. Espero vernos en una próxima sesión.